¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra nueva actividad de los encuentros virtuales de PRONAP. En esta ocasión vamos a hacer el análisis del aspecto hematológico de nuestro paciente sobre el caso Mario, y contamos con la participación de la doctora Miriam Atié, que es hematóloga infantil, pertenece al servicio de hematología del Hospital Ricardo Gutiérrez. Buenos días, doctora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Y me acompañan dos de mis compañeras, Cristina Siriasi y Mónica Ose, que formamos parte Buenos del días. equipo de coordinadores del encuentro virtual del PRONAP. Me presento, soy Ricardo Vicentino. Así que bueno, la idea sería analizar mínimamente los dos primeros, el primer escenario de presentación de nuestro caso y el tercero. Inicialmente, nosotros contamos con una entrevista que nos brinda una mamá, una colega, en la cual no tenemos muchos datos. Carece de resumen de historia clínica acorde a la internación que tuvo, muchos datos que no están, no figuran en la libreta, no figuran en la internación, y como van a ver al cierre del caso, cuando se los brindemos al finalizar el encuentro virtual, el pediatra que asistió a Marito tuvo que salir a preguntar en todos los ámbitos donde había tenido alguna internación o algún desarrollo de su enfermedad, a averiguar cómo habían sido porque carecía de muchos datos de la historia clínica. Así que bueno, no sé si les parece, chicas, empezamos con el desarrollo. Sí, me gustaría preguntarle, doctora, ¿cuál sería la interpretación del aspecto hematológico en esta etapa, en la primera etapa, en el escenario uno de Mario, en donde estamos en la etapa neonatal? Bueno, ¿qué tal? ¿Puedo compartir? Sí. Bueno, con respecto al paciente, el interrogatorio que tenemos de la parte neonatal, nosotros como hematólogos, digamos, el síntoma o signo del cual empezamos la evaluación en este es la hiperbilirrubinemia del paciente. Entonces, nosotros podemos empezar por ahí si hay alguna causa hematológica de esta hiperbilirrubinemia. Entonces, acá tenemos vamos tenemos, partiendo de la hiperbilirrubinemia, una de las más frecuentes, como para pensar que el paciente tenga una causa hematológica, es la incompatibilidad de grupo, ABO. A favor de esto, uno puede pensar la diferencia de grupo entre la madre, que es seropositiva, y el bebé, que es apositivo. Es decir, eso sería un signo a favor. La CUMS es negativa, que también da a favor porque en general en la incompatibilidad o la CUMS es negativa. Lo que no explicaría el paciente es la hepatoesplenomegalia, que parece ser bastante para una incompatibilidad o que no tiene en general hepatoespleno, o si la tiene es algo muy leve de esplenomegalia, pero prácticamente no la tiene. O sea, eso estaría en contra de la hiperbilirrubinemia como incompatibilidad. Pueden juntarse causas, pero bueno, uno, si es unicista, pensaría que este hepatopleno no sería, no estaría en el conjunto de la incompatibilidad. Como les decía, no tenemos el hemograma que nos informe si tenía anemia o aumento de reticulocitos, aunque si lo tuviéramos, en general, la incompatibilidad ABO en general es leve y no requiere transfusión de glóbulos rojos, y por ahí podemos tener una leve anemia para la edad, algún reti aumentado, ¿sí? Pero en general son leves y no requieren transfusión, distinto a lo que es la incompatibilidad RH, que podría ser otra de las causas de la hipervida del paciente, pero ahí ya tendríamos el dato de quizás el que el paciente haya tenido anemia o que se haya tenido que transfundir, ¿sí? Porque en general es bastante más severa la anemia. Pero bueno, no tenemos, eso sí, el seropositivo y A positivo, que descartaría la incompatibilidad RH, en principio, ¿sí? Por el grupo y factor hecho en el resumen, ¿no es cierto? Nosotros siempre repetimos el grupo y factor para corroborarlo, pero bueno, siendo los dos positivos, ya el RH es prácticamente descartado. Otra causa que, como la verdad que a las madres en el periodo
obstétrico no le piden el citomegalovirus, no es un estudio pedido de rutina, y principalmente en el tercer trimestre, nosotros siempre lo pensamos como causa de la hiperbilirrubinemia. A favor está el hepatoespleno, que podría estar acompañando el citomegalovirus. No tenemos el hemograma, como les decía, pero en general, si tenemos un citomegalovirus y la hiperbilirrubinemia puede ser causa de esta infección, ahí sí podemos tener en el hemograma anemia, puede haber reticulocitosis y puede haber neutropenia también. Y muchas veces un hemograma con neutropenia en el periodo neonatal, y más si tiene hiperví o si tiene algo de reti o si tiene anemia, nos hace sospechar y pensar en el citomegalovirus, que siempre lo pedimos, ¿sí? Por eso le puse que lo pedimos siempre ante la consulta de hiperbilirrubinemia, y después ya como causas menos frecuentes de hiperbilirrubinemia en el periodo neonatal, menos frecuente en la población general, sí, lo más frecuente en la causa hematológica, ¿no es cierto? Sería la eritropatía, que es decir, alguna alteración tanto de membrana del glóbulo rojo como de las enzimas del interior del glóbulo rojo, ¿sí? Serían las membranopatías, del cual la esferocitosis es, digamos, la más común. Tendríamos que ver si hay anemia, si hay reticulocitos, porque en general, si la causa de la hiperbilirrubinemia fuera la eritropatía, tendría que acompañarse con anemia con reti, ¿sí? Porque justamente es la causa de la hiperbilirrubinemia. Habría que evaluar un frotis para ver si hay esferocitos en el frotis, obviamente hacer siempre un interrogatorio, un examen físico del paciente, fijarse si hay antecedentes familiares, pero bueno, evaluar el frotis es fundamental. Los esferocitos no solamente se ven en la esferocitosis, pero se pueden ver en la incompatibilidad ABO también, los esferocitos, así que bueno, ahí tenemos, si los vemos, tenemos dos diagnósticos presuntivos. Tampoco nunca termina el estudio hematológico en el momento neonatal, sino que uno siempre que lo sospecha lo continúa controlando al paciente hasta el año, después vamos a ver, porque uno tiene que ver retrospectivamente un montón de cosas, no puede descartar o confirmar nada en el periodo neonatal. Entonces, en el periodo neonatal, si uno sospechara que la causa es la esferocitosis, uno podría hacer algunos estudios siempre y cuando el paciente no esté transfundido. En este caso no tenemos el dato que haya sido transfundido, así que se puede hacer en el periodo neonatal algunos estudios. Nosotros hacemos una criohemólisis para ver si está alterada, si está aumentada. Nosotros podríamos orientarnos que el paciente pudiera tener una esferocitosis, pero después siempre confirmamos en la evolución del paciente. Nunca con eso damos un... podemos estudiar ambos padres, a ver si hay algún indicio en los padres que puedan sospechar o hacer sospechar una eritropatía, una esferocitosis hereditaria, aunque no siempre es hereditaria, la esferocitosis puede ser de novo en el paciente. O sea, pero si los padres fuera alguno positivo, ya uno estaría más orientado al diagnóstico. Y después, como les decía, tanto sean, bueno, si uno de los padres es una esferocitosis, uno ya prácticamente va teniendo el diagnóstico, pero siempre lo confirmamos al año de vida, donde ahí sí se puede estudiar al paciente, alejado de transfusiones, y como el glóbulo rojo del paciente va cambiando y la hemoglobina fetal del paciente al inicio del periodo neonatal es alta y luego se va al año de vida, se va pareciendo o ya es igual a la hemoglobina fetal del adulto, la hemoglobina fetal lo que hace es hacer más resistente al glóbulo rojo. Entonces, todos los estudios que yo pueda hacer de hemólisis en ese periodo van a estar alterados por esa hemoglobina fetal. Entonces, no lo puedo estudiar al paciente, como les decía, en el periodo neonatal, y sí lo voy estudiando ya hacia el año, cuando yo ya tengo el glóbulo rojo más parecido, entre comillas, al del adulto, y puedo yo estudiar y tomar una conclusión. Otras eritropatías, ya un poco menos frecuentes que la esferocitosis, pero que las hay, y más siendo un varón, tengo que pensar que esa hiperbilirrubinemia puede ser una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Tampoco explicaría la hepatoesplenomegalia. Tengo que ver el frotis, puede haber morfología asociada a esta enzimopatía, que es ligada al X, y a favor tengo que es varón. Así que en general a los pacientes varones
que tuvieron hiperbilirrubinemia, nosotros los terminamos estudiando al año. ¿Por qué? Porque además esta enzimopatía no se presenta, a ver, en algunos pacientes sí, pero en otros no se presenta la hemólisis en forma crónica, sino que se presenta en episodios, quizás por infecciones o una crisis hemolítica, y quizás el paciente está muchos meses bien y digo, ah, bueno, no tiene nada. Bueno, no, puede tener una glucosa 6 porque esta enzimopatía se presenta como en crisis de hemólisis y quizás varios meses o todo el año el paciente no tiene nada y después termina teniéndolo. Puedo estudiar a la madre porque es como es ligada al X, si bien la madre no es enferma porque es portadora, puedo tener algún estudio de laboratorio que me oriente y ya después, al año del paciente, y sin episodio de crisis, al paciente no se lo puede estudiar en un episodio de crisis, hacer el estudio con un test de Brewer y todo el estudio de la actividad de la enzima o eventualmente un estudio molecular. Otra enzimopatía también que podemos plantear es la deficiencia de la piruvato-quinasa, que esta sí es una hemólisis crónica, o sea, si el paciente la tiene, la va a tener siempre los reticulocitos aumentados. Se pueden estudiar ambos padres, aunque es recesiva, así que en realidad tampoco voy a tener mucha morfología quizás de los padres. No hay un estudio específico porque el dosaje de la enzima no se está haciendo en forma en muchos lugares, pero sí después puedo estudiarlo al paciente si consigo hacer la actividad o eventualmente lo que hacemos ahora es un estudio molecular, ¿sí? Del paciente para estudiar la parte genética, si está el gen alterado. Después de tu clarísima explicación de cómo deberíamos encarar a nuestro paciente desde el punto de vista hematológico en el periodo neonatal, yo te quería preguntar, Miriam, que llegamos en el escenario 3 a esa anemia crónica. ¿Cómo deberíamos, ayudados por un hematólogo, para encarar y llegar a un diagnóstico en este momento? Bueno, en el momento de los 5 años, ¿por qué no se hizo Sí. antes? Digamos, ¿por qué se esperó, ¿Cómo digamos? en este momento que nos llega un paciente sin diagnóstico no es lo que quisiéramos, pero pasa muchas veces? Entonces, ¿cómo deberíamos en este momento eh, interpretar y estudiar esta situación? Porque además nos dejaste un dato muy interesante para los pediatras, que es todos los datos que nos puede aportar un hemograma, ¿no? Exacto. Porque es una situación que a veces se pasa por alto y nos da Ujú. tantos datos, un hemograma con un frotis adecuadamente leído, que es una cosa que nos tenemos que llevar los pediatras, ¿no? Sí, 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 sí. Es fundamental primero el hemograma del paciente, ver si tiene reticulocitosis, evaluar el frotis. Nosotros vemos la morfología del glóbulo rojo y muchas veces el diagnóstico se hace mirando el frotis prácticamente. O sea que, Perfecto. o uno orienta y descarta, por lo menos descartamos un montón de cosas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Es ideal que lo vea un hematólogo, pero un bioquímico que está capacitado a veces en los laboratorios, en el aspecto hematológico, si lo sabe ver bien, también es muy válido. Es una primera instancia muy importante. Después vienen los estudios, ¿no? Pero Perfecto. eso es muy importante. Eso, eso después de haber visto, obviamente, al paciente, que es Sin duda, fundamental, sin No, duda. y el interrogatorio familiar. Porque Siempre, ahí, la anamnesis personal, claro, familiar y el examen físico son irreemplazables, ¿no? exacto. Con eso, nosotros, digamos, si ya hay algo familiar, como ahora vamos a ver en el escenario 3 del cual podamos como tirar el hilo, ¿no? Como para ayudarnos a nosotros en el diagnóstico, porque hay padres que quizás tengan, por ejemplo, en este caso, una ferocitosis y muchas veces se enteran con el estudio de su hijo que la tienen, ¿sí? Perfecto. Entonces, pasaron hasta la edad adulta sin saber que tenían una esferocitosis. Siempre sí, que estoy anémica, que no sé qué, que no sé cuánto, pero nunca la estudiaron. Ni a la madre, y menos al padre, porque las madres por lo menos tienen el periodo obstétrico para ser estudiada. Nosotros, los padres en general es más difícil que sean estudiados. Entonces, bueno, en toda esa evolución a nosotros nos sirve mucho el interrogatorio familiar y ver al paciente. Entonces, en el escenario 3 tenemos al paciente a la edad ya más grandecito, con la evolución de una anemia, como que siempre que le habían hecho un hemograma, siempre estaba anémico,
Entonces acá tenemos el paciente, por los datos que dice el resumen, es una anemia microcítica. Entonces, eso relacionado en principio al paciente neonatal, ¿no? Porque uno siempre Bien. tiene que irse hacia los años anteriores del paciente. Entonces ahí ya podría pensar en una esferocitosis como causa, ¿sí? Obviamente hay que ver el frotis, vamos a ver los esferocitos. Acá ya la incompatibilidad ABO ya no tiene ningún rol. La incompatibilidad ABO son los primeros 3 meses de vida del paciente. Entonces, Verofrotis también tiene reticulocitosis. Ojo, no todas las esferocitosis tienen un aumento marcado de reticulocitos, porque hay esferocitosis que son leves, que por ahí tienen un 3% de reticulocitos. No necesito tener 10, 15% para decir es una esferocitosis, ¿sí? Entonces, por ahí tiene una leve anemia, una leve reticulocitosis. Hay veces que estudiamos a un hermano que casi tiene un hemograma normal y tiene una esferocitosis también. Entonces, con ese antecedente de la hipervi en el paciente, que siempre estuvo anemio, que es algo microcítico, eh, no sé la microcitosis exacta que tenía, porque eso también es importante. Quizás una microcitosis de 50, como a veces vemos, ya la esferocitosis puede tenerla, pero ahí no explicaría tanto tal microcitosis la esferocitosis, ¿sí? La esferocitosis puede ser algo microcítica, pero no excesivamente microcítica, y ahí puede acompañarse de, por ejemplo, de una ferropenia asociada, ¿sí? Entonces, la esferocitosis puede tener algo de microcitosis, sí, no sé la microcitosis que tenía el paciente, pero una microcitosis extrema no es la primera causa que uno piensa en la esferocitosis. Pero bueno, hay que ver un frotis. Ahí sí, a un paciente que no se ha transfundido en los últimos años o que no se ha transfundido nunca, como en el caso de Mario, es grandecito, ya le podemos hacer todos los estudios que nosotros hacemos para la esferocitosis. En general, es raro tener que hacerle un estudio molecular a un paciente para diagnóstico de la esferocitosis, porque la verdad que los estudios de laboratorio asociados al frotis, a la historia clínica del paciente, nos dan el diagnóstico en el 100% de los pacientes, ¿sí? Con una resistencia globular osmótica, una autohemólisis, una criohemólisis también, o una citometría de flujo eventualmente para 5-EMA, que se hace porque es una patología de membrana. A ver, a favor de pensar en una esferocitosis, ¿qué tengo? Una mamá que dice que parcialmente responde al hierro. También siempre hay que evaluar la administración, porque a veces las respuestas parciales o las no respuestas es por una mala indicación o mala administración o tolerancia del hierro, porque muchas veces no se tolera, y entonces esa respuesta parcial queda medio como entre comillas, porque no es tan parcial. Otra cosa a favor es la hermana esplenectomizada. No sabemos la causa, porque tampoco estaba claro en el relato la causa, pero siempre que hay un familiar o esplenectomizado o colecistectomizado, uno tendría que pensar que la causa pudo haber sido alguna anemia hemolítica. En este caso, parecía que también podía haber sido una esplenectomía traumática, pero bueno, no estaba muy clara la causa, pero bueno, lo puse como un dato que uno podría tenerlo ahí como a favor. El vaso aumentado del paciente es un dato a favor de la esferocitosis, que igualmente si la esferocitosis es leve, en general el vaso está normal y este paciente nunca tuvo antecedente de transfusiones ni nada, así que eso habría que pedir una ecografía, aparte del examen físico, para ver exactamente la medida del vaso y evaluar si a esta edad tiene litiasis, porque bueno, a veces, incluso aunque sean leves las esferocitosis, pueden tener litiasis porque pueden asociarse a un Gilbert, por ejemplo, y entonces eso, eh, coexistir las causas para tener litiasis, pero siempre tengo que medir el vaso. En general las leves no tienen tanto aumento o es mínimo el aumento del vaso. Sí, las moderadas o las severas sí tienen mayor esplenomegalia. Nunca es masiva la esplenomegalia en una esferocitosis, pero la tienen aumentada. Y la vi indirecta, que también está aumentada en este paciente, también puede orientarnos a que tenga una esferocitosis o alguna anemia hemolítica de causa eritrocitaria. Si la microcitosis es importante, tendría que pensar, como les decía, en una ferropenia asociada, o sea que siempre, si una anemia microcítica, además, aparte de que uno
sospeche la esferocitosis, salvo que tenga algo muy claro, que siempre hay que pedir una ferropenia, porque en los chicos es la causa más frecuente de anemia microcítica y de anemia en general, diría yo, por lo que vemos nosotros. La ferremia que dice ahí que era normal, ¿no es cierto? La ferremia del paciente. Pero hay que ver si se hizo tomando hierro. A veces siempre hay que repetirla, siempre hay que ver el perfil completo de hierro, ¿sí? A ver cómo está la transferrina, cómo está la capacidad, la saturación, ¿sí? Cómo está la ferritina, aunque la ferritina es un reactante, pero viendo todo el perfil completo, yo puedo tener con una ferremia sola, salvo que me dé muy baja, y digo, bueno, es ferropénica. Si da normal, no puedo yo decir no tiene ferropenia. Tendría que ver todo un perfil completo de hierro, ¿sí? Exacto. Después otra cosa para pensar ya como causa hematológica y ya sin pensar en la esferocitosis, y ahí ya sí alejándome un poco de la hiperbilirrubinemia neonatal, que a veces puede ser multicausal la hiperbilirrubinemia, ¿no? Como a veces periodo neonatal. Y si no tiene ferropenia, si es un portador beta talasémico, que ahí ya sí la microcitosis es prácticamente como la de la ferropenia, ¿no? Son anemias microcíticas con microcitosis claramente microcíticas, ¿sí? Eh, entonces, a favor, bueno, tengo que estudiar, en realidad siempre estudiamos a la familia, a favor puedo pensar la anemia materna, que muchas veces no responde, entre comillas, al hierro, pero porque justamente no es una anemia ferropénica. Entonces, la mamá que tomaba hierro, porque es muy, muy común, de que le dan hierro y no responde, le dan hierro y no responde porque es un portador, no es una ferropenia. Entonces, la mamá no tenemos nosotros constatado que sea una ferropenia y le daban hierro y no respondía o responde parcial. Y bueno, ahí puede ser una portadora. Entonces, tendríamos que estudiar a la familia como para también orientar si puede ser un portador talasémico. En contra está la esplenomegalia, porque el portador talasémico no tiene esa esplenomegalia, y menos en el periodo neonatal, lo que estamos hablando de un portador, ¿no? Si fuera un talasémico mayor, sería otra la historia del paciente ya desde el año de vida, ¿no? Y también va en contra de la esplenectomía de la hermana, si el motivo fue hematológico y no traumático, ningún portador se esplenectomiza, así que en realidad eso iría en contra de pensar en ser portador el paciente. Y después hay otras enfermedades ya hematológicas que son bastante menos frecuentes. Hay muchas enfermedades genéticas que participan, genes que participan en el metabolismo del hierro en sí, que no son ferropénicas, pero sí que participan en el metabolismo del hierro y que dan anemias microcíticas, pero que ya son a veces asociadas a fotosensibilidad, como las porfirias, a veces asociadas a ataxia, a veces asociadas a otros cuadros que ya son sideroblastos en anillo en médula ósea, es decir, hay otras causas de anemias microcíticas mucho más raras, pero que no toda anemia microcítica es una ferropenia. ¿Cuándo pensar en derivar a hematología? Bueno, una anemia con reticulocitosis siempre hay que derivarla porque no es normal que un paciente con una ferropenia, salvo que esté claramente perdiendo sangre, en general no tienen reticulocitosis, ¿sí? Una anemia que está asociada a otra citopenia, ¿sí? Porque hay que estudiar por qué hay una bicitopenia o tricitopenia. Una anemia asociada a malformaciones, como les decía, en un chico de esta edad, 5 años, si yo lo veo y tiene una anemia y además tiene alguna cara particular o alguna malformación asociada en el examen físico o en una ecografía abdominal o en las manitos o lo que sea, yo ya tengo que pensar en otras causas, obviamente más infrecuentes, pero a esta edad se puede, una anemia de Fanconi, por ejemplo, que dentro de las patologías que son constitucionales, ya olvidándome del periodo neonatal, ¿eh? Estamos hablando Sí. ya en un chico que un pediatra recibe a esta edad, una edad escolar, con una anemia y que tenga alguna de estas cosas, una visceromegalia, que se le escape a lo que es una anemia ferropénica, ¿no es cierto? Ujú. Una anemia que sea familiar para hacer el estudio y eventualmente dar un consejo genético,
o una anemia ferropénica que no responde a un tratamiento que esté adecuadamente administrado y el paciente lo haya tomado correctamente, ¿no es cierto? Ahí son las causas así globalmente de por qué derivarnos a nosotros. Como vemos, nuestro paciente tiene varias causas como para ser derivado a un hematólogo, Sí, ¿no es cierto? sí. Me gustaría recalcar algunas cosas de lecciones para el pediatra o de reflexiones para el pediatra. Una es lo que vos hablás de la enfermedad por deficiencia de hierro, que como sabemos, la anemia es el estadio final de una deficiencia de hierro. Entonces, ¿qué datos nosotros podemos tener Bueno, en la justo, enfermedad por sí. deficiencia de hierro? Y otra que me gustaría es de hablar un poco más de lo que vos nos decís, y hay otros trabajos, incluso también de el hierro en días alternos o una vez por semana. Bueno, primero, por la enfermedad por deficiencia de hierro, es como es una entidad conocida o reconocida en los últimos años que quizás uno no la tenía tan presente, ¿no? Bueno, ahí me quedó abajo el renglón, no sé por qué, pero bueno, como el hierro participa como cofactor en muchas enzimas, ¿sí? En la enzima, aparte de la hemoglobina, ¿sí? En muchas funciones del cuerpo, ¿sí? En la producción de ácidos nucleicos, en la producción el oxígeno, en el carrier de oxígeno para el músculo, en el carrier de oxígeno para el corazón. Entonces, hay una alteración clínica que puede estar asociada a la deficiencia de hierro y yo todavía quizás no tener una clara anemia, ¿sí? Entonces, bueno, la fatiga y la astenia muchas veces es obviamente secundaria a la anemia, ¿no es cierto? Pero puede haber una déficit de atención y aprendizaje, ritmo del sueño, depresión, puede haber alteraciones de la inmunidad, anorexia, hábito de pica, ya sabemos que eso en general tiene anemia el paciente, alteraciones del pelo, de las uñas. No digo que todo esto sea causa de la deficiencia, porque obviamente ante cualquiera de estos síntomas hay que buscar, obviamente, cosas más graves, ¿no? Porque la deficiencia se corrige fácil, digamos, si uno quiere decirlo, pero siempre sospecharla. Y quizás si uno le pide un laboratorio a un paciente por alguna causa particular, pensar, bueno, le voy a pedir también un perfil del hierro, a ver si Ujú. además tiene una deficiencia que todavía es prelatente, es decir, que no tiene anemia, pero que tiene deficiencia de hierro y se la puedo corregir. Entonces, para los pediatras que a veces piden un laboratorio, porque muchas veces lo piden de rutina o ante el acto escolar o lo que sea, bueno, lo pido para también tener como parte de un screening, ¿no es cierto? Sí. Y con respecto a la administración que me consultabas, nosotros no lo damos ni por semana ni por día alterno, lo damos siempre diario. Nunca lo damos a una dosis mayor a 3 porque antes, cuando yo era residente de pediatría, se daba a 6 por kilo. Eh, y está visto que todo el hierro que excede a la absorción intestinal da molestias o trastornos gastrointestinal, porque no se absorbe y es lo que justamente da la intolerancia. Entonces, si el paciente, por ejemplo, yo se lo doy a 3 por kilo, en el caso de los chicos, ¿no? En los adolescentes, en los más chiquitos. En los Ujú. adolescentes damos 1 a 2 comprimidos por día, según el grado de anemia, pero con uno a veces mejor lo toleran, mejor y va bien, porque lo que hace el cuerpo es bloquear la absorción cuando la dosis es mayor y entonces no se absorbe. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, vemos que no lo tolera o no mejora, por ahí le podemos decir, bueno, en vez de si estaba tomando 2 comprimidos, que tome uno a un adolescente, ¿no? Y a los más chiquititos, bajarle la dosis o decirle que lo tome en días alternos, como vos dijiste, y si está bien y si lo tolera, ir aumentando días, ¿sí? Y siempre obviamente lejos de las comidas y si es posible con jugo de naranja, porque el ácido ascórbico hace que se absorba mejor, pero siempre lo damos todos los días, pero sí a una dosis adecuada y no en exceso, porque si no el paciente va a tener intolerancia y no lo va a absorber, o no lo va a tomar directamente, porque cuando la madre vea que lo vomita o no lo tolera, se lo dejan de dar.
La causa más frecuente de que el paciente no mejore es por la mala administración. Eso es, mira, nosotros en general lo preguntamos, ¿por qué no lo está tolerando? Directamente, porque siempre la causa es la mala administración, prácticamente siempre, salvo que el paciente sea un celíaco o un intestino corto, pero ahí ya nosotros lo sabemos desde antes. Pero si Bien, no, y si no lo absorbe y sabemos que lo administra bien y la madre es confiable, bueno, lo mandamos a gastroenterología para que estudie algún tipo de malabsorción o malabsorción que lo llevó a la deficiencia o malabsorción de por qué no responde al tratamiento oral. Y a los adolescentes o a los chicos más grandes, si la anemia es muy severa, le damos directamente intravenoso perfecto. la terapia. Porque sabemos que en las adolescentes que menstruan y las pérdidas son importantes, la verdad que para eh, adecuarle la administración oral a la pérdida es bastante difícil. Entonces, directamente, y la verdad que corrigen muy bien, lo toleran muy bien, lo hacemos en el hospital de día, y la verdad que lo corrigen muy bien con el hierro endovenoso. Y ya les digo, siempre cuando uno lo da, el hierro siempre seguir la adherencia, la tolerancia, porque son causas claras de falta de respuesta. Y siempre que el paciente se encuentre cursando una infección, Bien, no se debe administrar el hierro en ese perfecto, momento. Ujú. Bien. perfecto. Para la profilaxis también considerás darla diariamente. Sí, 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 la profilaxis Gracias. sí, sí, Bien. sí. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Y contanos un poquito esto de lo que nos decís claramente en el módulo sobre la deficiencia de B12, ¿cuándo sospecharla principalmente en nuestros chicos cuando vemos alguna desviación del desarrollo neuromadurativo o alguna cosa cuando son pequeños? sí, Esto un poco nos salió a abrir el ojo, por así decirlo, en cuanto al perfil que tiene este tipo de anemia. ¿Qué manifestaciones tiene en el laboratorio? bueno, siempre lo mismo, ¿no? El interrogatorio es fundamental, principalmente para ver causas maternas, porque la mayoría de los pacientes con deficiencia de vitamina B12 que nosotros tenemos, a menos que tengan alguna patología de más grandes o alguna patología que se dé en cualquier edad, nosotros los tenemos principalmente en el primer año de vida, que es por deficiencia materna, muchas veces, la gran mayoría. Entonces, en general son chicos, incluso hasta que se internan y nos consultan por pancitopenia, y un chico que tiene trastornos gastrointestinales, que vomita, que tuvo diarreas, que tiene anemia, que tiene plaquetopenia, que tiene leucopenia con neutropenia, y lo consultan muchas veces porque quieren descartar una leucemia. Y cuando nos cuentan el paciente pensamos instantáneamente, en principio, en descartar la vitamina B12. Nosotros nos llegan en general chicos dentro de lo que es el primer año, año y medio y hasta 2 años. Muchas veces es por deficiencia materna o se detecta la deficiencia materna. No siempre son veganas o vegetarianas o alguna patología. Al interrogatorio, la verdad que a nosotros por lo menos sí que está descrito. Si es vegana, obviamente, más todavía, uno puede acercarse al diagnóstico, pero son mamás que no tienen dato de ser vegana o vegetariana, y así todo nosotros siempre lo sospechamos. ¿Por qué? Porque la deficiencia de B12 en el primer año de vida, donde el desarrollo del sistema nervioso central está en el máximo potencial en ese primer año, y nunca crece tanto como en ese año, como todo el cuerpo del chico, la verdad que puede ser potencialmente grave por las secuelas neurológicas que pueda dejar. Entonces, siempre lo pensamos y siempre lo pedimos. Como les decía, cuando vienen, son chicos que muchas veces se internan, han llegado a 3 gramos, 4 gramos de hemoglobina, 2 gramos de hemoglobina, con 50.000 plaquetas y 1.000 blancos con 500 neutrófilos. Entonces, claro, vienen para que descartemos una leucemia en general, porque es lo que primero uno piensa y obviamente que siempre hay que descartar, pero cuando nos cuentan el chico,
la verdad que lo que primero que pensamos nosotros de la parte de hematología no oncológica es siempre descartar la deficiencia de B12. Obviamente que hemos hasta hecho aspirados de médula ósea en esos pacientes, porque obviamente tenemos la obligación de descartar que no sea una leucemia, pero fíjense cómo se puede presentar un paciente. Eso es lo más grave. En general el paciente tiene hipotonía, tiene pautas madurativas que están retrasadas para la edad o que perdieron pautas. Dificultad, signos gastrointestinales vienen también con vómitos asociados y ahí uno se le prende y decimos, esto puede ser una deficiencia de B12, cuando ya nos están contando el paciente, cuando el paciente se interna es porque tiene algo hematológico, ¿no? Anemia, macrocitosis, los granulocitos al frotis, nosotros los vemos, en general podemos ver algún hipersegmentado, es decir, que tenga más de 5 lóbulos, puede haber leucopenia con neutropenia, puede haber plaquetopenia. A veces la plaquetopenia esa tiene una morfología también particular, que tiene como una pseudomicroangiopatía. Vieron que es como el glóbulo rojo, a ver, como el del esquistocito, como el del SU, Sí. como el del síndrome urémico. Bueno, los Sí, sí, vemos, sí. cuando tiene plaquetopenia, vemos esa pseudomicroangiopatía. Y digo pseudo porque no es una microangiopatía, pero sí la morfología de del glóbulo rojo es así, como un esquistocito. Entonces decimos, bueno, tiene todo esto. Vemos pseudomicroangiopatía, o sea, esos glóbulos rojos tipo esquistocitos, más todavía lo pensamos. Pero lo que pasa es que uno hace todo a la vez. ¿Vieron? Cuando uno piensa al paciente, en general se le abre como todos los diagnósticos diferenciales adelante del paciente a la vez y uno va haciendo las cosas al mismo tiempo. No es que, uy, veo la B12 y si no es una B12 le hago la médula. No, uno va haciendo todo a la vez porque según lo que el paciente, la gravedad requiera, ¿no es cierto? Si uno tiene más tiempo, bueno, le hace esperar la vitamina B12. Nosotros en el día la tenemos, así que es muy fácil hacer el diagnóstico porque después de las 2 de la tarde tenemos el dosaje o como mucho al otro día. Siempre cuando es un chico de 1 año y hasta 2 años estudiamos la B12 de la mamá. Aparte de la B12 le pedimos homocisteína al papá, a la nena, al bebé y a la mamá. Eh, LDH, ¿sí? Y vemos todo el cuadro del paciente y ese mismo día cuando tenemos la vitamina B12 la empezamos la administración porque la corrección rápida es lo que me va a mí a evitar o tratar de evitar las secuelas permanentes que puedan tener como daño neurológico principalmente. Entonces, esos en los más chiquitos. Después en los más grandes, ya obviamente uno se aleja de la deficiencia por deficiencia materna porque, bueno, pero hay muchos chicos, hemos tenido con trastorno, con trastornos del espectro autista, Sí. Ujú. que no se alimentan bien y Sí, sí. tienen en general varias deficiencias asociadas, o sea que quizás también tienen una ferropenia, entonces no es tan macrocítica la anemia, pero porque también tienen la ferropenia y quizás es una anemia normo y nosotros cuando tenemos un chico que no come o no se Bacteria. alimenta bien, o hay chicos que venían comiendo papel, por ejemplo. Entonces, ahí le pedimos todo. Ferropenia para deficiencia de B12, le pedimos las carenciales que nosotros podemos estudiar, que son básicamente esas dos, la deficiencia de hierro y la deficiencia de B12, por la responsabilidad que implica la deficiencia de B12, ¿no? Eh, Así que en los más grandes, cuando tienen una historia, también lo pedimos. Y después ya, bueno, las adolescentes que son vegetarianas, veganas, nosotros no nos llegan mucho, pero sí llegan quizás a adolescencia esas pacientes. Así que obviamente ante ese interrogatorio hay que pedirlo. Quizás no es tan florido el cuadro hematológico en los chicos más grandes, por ahí no tenemos la leucopenia, la plaquetopenia y tanta anemia como tenemos en el primer año, y tienen alguna anemia con macrocitosis, pueden tener alguna leucopenia, pero no tan florido, porque bueno, es otro aspecto, como las madres, cuando a la madre le detectamos la deficiencia de B12, puede ser que tenga un hemograma prácticamente normal. De hecho, la mayoría tiene hemogramas normales cuando le hacemos el estudio y tienen deficiencia de vitamina B12.
Entonces, un hemograma normal no me descarta la deficiencia. Si yo tengo al interrogatorio, por eso digo que el interrogatorio es fundamental, y al examen del paciente, la sospecho, es un paciente, como les digo, con trastorno del espectro autista, que tuvimos en el último tiempo varios con ferropenia, siempre le pedimos la deficiencia de B12 también, porque a veces no se manifiesta tan floridamente, ¿no? Quizás tenga alguna otra cosa de pauta madurativa o algo muy sutil que nosotros no lo detectamos y siempre, no siempre tiene lo hematológico tan franco, ¿no? Entonces la corrección, la verdad que corrigen rápido el hemograma y eso nos pone muy, muy felices cuando lo corrigen rápido y la verdad que las manifestaciones neurológicas es raro que si lo agarramos cuando lo detectamos y lo tratamos, ya es más raro que persistan y la verdad que hay chicos que han venido hipotónicos completo con la pierna que se le va hasta atrás y después cuando con la corrección vemos que el chico empieza a caminar al año como si nada. La verdad que la recuperación es muy favorable y es reconfortante. Es muy fácil la administración, la administramos en forma, nosotros intramuscular, pero se puede administrar en forma oral, por ejemplo, si la deficiencia no es tan severa, si no tiene si no tiene alteración neurológica, la podemos dar vía oral. A veces nos limita un poco el tener el fármaco oral, ¿no? Porque a veces no hay en farmacia o el paciente no lo puede comprar y entonces la administración parenteral es la más práctica, nos aseguramos que la reciba, vienen y lo reciben. O sea, eso es más fácil muchas veces que el oral, que el cuadro clínico es lo más importante, porque a veces la deficiencia no es que claramente es menor a tanto, menor a tal valor, cada laboratorio tiene su rango, ¿no? Como para definir la deficiencia, y hay veces que no concuerda exactamente y no, pero tiene casi normal y no sé qué. Bueno, no, ante la duda nosotros la administramos. Y en los casos que lo hicimos así, vimos que mejoraba todo. O sea que en realidad siempre en lo clínico y para nuestro caso las manifestaciones hematológicas privan sobre el resultado del laboratorio. Si nosotros Perfecto. tenemos una duda o hay alguna discordancia entre la característica clínica y la prueba del laboratorio, con alta sospecha de vitamina B12 la administramos Sí, para sí. evitar. A veces tampoco uno no tiene ya un laboratorio a mano que le dé la B12 como nosotros que en un día tenemos la deficiencia. Por ahí tiene que mandarla, por ahí tarda una semana, y si yo ya lo sospecho y le doy una dosis, aunque sea, dos dosis, no le va a pasar nada, Clarísimo. Claro. no le voy Así que me parece que eso es lo que tiene que, para mí, que darle al pediatra, de que la administración es fundamental. Le puedo dar una dosis hasta tener el resultado si yo claramente lo sospecho y más todavía si el chico tiene alguna alteración neurológica. Si no la tiene, por ahí podemos esperar a tener el resultado para no estar pinchando lo demás, pero si el paciente tiene clínicamente, claramente una deficiencia de B12 o yo lo sospecho muy, muy claro y se la doy antes de tener el resultado y después veré. Perfecto. Verdaderamente nos has llenado de conceptos, de ideas y nos has ilustrado, Muy bueno, nos has genial. ilustrado lo que escribiste en el módulo en forma muy, 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 muy buena. Verdaderamente, bueno, este encuentro virtual giró en varios ejes de debate sobre todos los temas, la gran mayoría de los temas del PRONAP 2025, donde no quisimos dejar pasar el aspecto hematológico y esto que nos contaste ahora, porque creo que para el pediatra saber abordar correctamente una ferropenia y de alguna forma sospechar un déficit de B2 y tratarlo oportunamente son dos elementos muy importantes que vos detallaste en el módulo. Probablemente nuestro paciente tiene una patología hematológica que no es de las más frecuentes, pero no quisimos dejar pasar el abordaje de estos dos temas grandes que acabas de explicarnos. Sí. Y sí, y yo quiero como animar a los pediatras a que traten la ferropeña, porque a nosotros Total. nos llegan muchísimas derivaciones
con la anemia ferropénica, que es clara, tiene un perfil de ferropenia, tiene todo, y la mandan para interconsulta con hemato. Entonces, salvo que tenga algo que se escape a la ferropenia, como les decía, Perfecto. pero si la verdad uno puede probar la administración a la dosis adecuada, con la administración adecuada, y si no recupera el paciente, ahí sí, porque bueno, por ahí o hay que evaluar otras causas o la administramos en forma endovenosa a los chicos más grandes, pero siempre es mejor que siempre el pediatra lo haga porque es una patología muy frecuente que tranquilamente se puede manejar en un consultorio en forma ambulatoria, salvo que, bueno, venga un chico con 4 gramos, que los tenemos, ¿sí? Ayer vino un chico con 1,5 gramos de hemoglobina y era Mm. ferropénica. Ahí ya es otra cosa porque el paciente se tiene que transfundir, pero el paciente que viene de consultorio con 9 gramos de hemoglobina, un BCM de 65 y un perfil de ferropenia, tranquilamente se puede manejar en el consultorio y siempre que haya algo que se escape, obviamente que tienen el apoyo de algún hematólogo seguro y para la consulta, pero tranquilamente se puede manejar. Totalmente de Buenísimo. acuerdo. Voy a llevar esa última parte a los residentes, porque es lo que les Sí, digo siempre, por favor, esas cosas es del pediatra. no tiene que venir a hemato. Claro, claro, No, porque es carencial y se corrige fácil con la administración si el paciente no tiene otra cosa. Pero si hay algo sin del examen duda. físico, del hemograma, que escape a la ferropenia, obviamente que lo tienen que derivar. Pero la verdad es que la anemia ferropénica es la Totalmente, más frecuente en la infancia. Nosotros estamos llenos de anemias ferropénicas. totalmente, Y tranquilamente lo puede manejar un pediatra, así que eso los animo a que lo hagan. totalmente de acuerdo. Bueno, Muchísimas gracias. no Muy quiero, no, lindo. no quiero abusar de tu paciencia, de tu tiempo. Te hemos sacado, estamos haciendo esta filmación en un día feriado, quiero acotar eso. Esto va a salir después de que termina. Así que bueno, quiero agradecer principalmente Miriam por estar con nosotros, tomarte el tiempo de hacer una presentación. Ha seguido un poco el debate durante este tiempo, estos 45 días que hemos estado con los colegas de PRONAP. Y bueno, y a mis compañeras Mónica y Cristina, desde ya muchas gracias. Estaríamos cerrando y bueno, esperemos contar con tu presencia en otra oportunidad. Bueno, Muchísimas gracias por gracias. la Un placer. invitación, ¿eh? Un Espero que placer. sirva porque la verdad que la idea es eso, es algo dar conciso el programa en sí y bueno, y los encuentros para que el pediatra tenga datos concretos, ¿no? Sin irse tanto por la rama. Bueno, yo hablé de la glucosa 6 porque es mi tema, pero digamos, más allá de eso, nadie lo tiene por qué estar pensando, pero saber que hay todo un espectro para el estudio de las anemias, pero la más frecuente es la ferropenia. Y bueno, salvo que haya, ya le digo, otras cosas, bueno, que se animen a tratarlo. Mm, Perfecto. Gracias. Un Muy Buenísimo. bueno. placer. Muchas Bueno. gracias. Muy, muy lindo. Luego. Muchísimas